Fuera de la ventana nevaba y llovía. Agnès intentaba concentrarse en sus clases de economía, pero no lo conseguía. Las letras saltaban ante sus ojos, sin querer formar palabras. Agnès no podía entender ni percibir las palabras que algunas letras sí formaban, sus pensamientos estaban en algún lugar muy lejano. Y todo por culpa de aquella llamada inesperada. Su madre llamó a Agnès por la noche. Estamos de luto. Andreas ha recibido una paliza, está en el hospital. ¿Qué, una paliza? Preguntó Agnès. Muy fuerte. Podría tener graves consecuencias. Ven ahora mismo. Vale, mamá, iré mañana, dijo Agnès. ¿Y hoy? Hoy no puedes venir. Su madre siguió el ritmo de la niña, mi hermano está muy enfermo. Esta noche no puedo. En primer lugar, es tarde, no podré coger ningún autobús y un taxi será muy caro. En segundo lugar, mañana tengo un examen. No puedo no ir, el profesor no acepta repeticiones. Aprobaré el examen y vendré directamente a verte. Madre suspiró un poco más y finalmente accedió a él. Agnès intentó estudiar los apuntes para preparar el examen. Lo intentó una y otra vez, pero todo fue en vano. Agnès leyó los apuntes y en su mente recordó imágenes del pasado de ella y del hermano mayor de Agnès. El mayor y tan querido por su madre. Agnès sabía desde niña que Andreas era un niño pobre, infeliz y enfermizo. Todos le compadecían, todos se solidarizaban con él, el niño creció enfermizo y frágil. Engordaba mal, comía poco, dormía mal. Andreas era solo un año mayor que Agnès, pero siempre le tuvieron más lástima que a ella y le trataron como al más pequeño. Tal vez la razón fuera que Andreas era el hijo deseado, su madre había planeado este embarazo y quería un hijo varón. Agnès, en cambio, nació, podría decirse, por casualidad. La madre estaba amamantando a su hijo y no se dio cuenta inmediatamente de que estaba embarazada de nuevo. Y cuando por fin se dio cuenta, era demasiado tarde para abortar. Lidia no estaba preparada para dar a luz a un segundo hijo tan rápidamente, sobre todo porque Andreas tenía muchos problemas. El niño tenía todas las enfermedades de la infancia, había pasado toda su niñez en consultas médicas y hospitales. Al mismo tiempo, Agnès creció fuerte y sana. A diferencia de Andreas, nunca estuvo enferma y nunca tuvo que ir al hospital. Agnès tampoco era caprichosa, se daba cuenta de que sus padres no tenían tiempo para ella y que no tenía sentido ser caprichosa. La niña, por el contrario, intentaba no crear problemas innecesarios a nadie, era obediente, independiente y casi invisible. A los 10 años, a Andreas le diagnosticaron una terrible enfermedad, leucemia. El diagnóstico se hizo por casualidad, el niño se sometía a un reconocimiento médico periódico en el colegio y el análisis de sangre fue alarmante, el número de glóbulos rojos era muy inferior al normal. Se le volvió a extraer sangre. El diagnóstico se confirmó. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué hacer? Sollozaba la madre en la consulta del médico, ¿cómo salvar a su hijo? La leucemia es una sentencia de muerte. Necesita un trasplante de médula ósea. Sin cirugía, no hay esperanza. Y cuanto antes mejor. ¿Necesitamos médula ósea de donante? Preguntó la mujer. Médula de donante. Preferiblemente de un familiar. En este caso, la operación puede hacerse más rápido y hay más posibilidades de que todo salga sin complicaciones y no haya recidivas. También hay que tener en cuenta que el material de un donante no emparentado a veces tiene que esperar mucho tiempo. La cola, ya sabes. La lista de espera. Además, su hijo tiene un grupo sanguíneo raro y una enfermedad agresiva. Temo que no pueda conseguir un donante de médula ósea. ¿Qué vamos a hacer? La mujer miró esperanzada al médico. El mundo entero estaba ahora en sus manos. Lo primero es lo primero, hacer una prueba de compatibilidad. Y esperar.
Con suerte usted o su marido podrán ser donantes para su hijo. Entonces tendrá muchas más posibilidades de recuperarse. Mi marido definitivamente no, suspiró la madre, tuvo la enfermedad cuando era niño. Eso es peor, el médico se encogió de hombros, pero ¿tiene algún otro pariente cercano? Tengo una hija, pero es solo una niña, un año más joven que Andreas. Creo que todos deberían hacerse la prueba. Y luego ya veremos, el médico se encogió de hombros. Pero ninguno de sus familiares, incluida su madre, su tía y sus primos, eran aptos como donantes para Andreas. Solo Agnes era totalmente compatible con él en todos los aspectos. No hacemos trasplantes de órganos de niños, dijo el médico, estudiando los resultados, pero puede acudir a una clínica en el extranjero. En Israel, por ejemplo, hay excelentes clínicas especializadas. Por supuesto, implica cierto riesgo para su hija menor. Y es caro. Y es caro. Muy caro. No tenemos otra opción. He leído que el procedimiento es casi indoloro, se hace con anestesia y la médula ósea del donante se recupera rápidamente. Y la vida de Andrea se salvará. Encontraremos el dinero, no tenemos otra opción. Cuando su padre se enteró de los planes de su mujer, estuvo de acuerdo en que Agnes sería la donante ideal. Por supuesto, se preguntó si perjudicaría a su hija, pero la mujer le aseguró que el procedimiento era perfectamente seguro. Solo la abuela estaba totalmente en contra de la operación. ¿Vas a usar a Agnes como donante? Es peligroso. En un mes cumplirá 9 años. ¿No sientes pena por tu propia hija? Estaba indignada. Agnes no correría peligro con este procedimiento, pero Andreas moriría definitivamente sin un trasplante de médula ósea. ¿No le da pena a su nieto? La mujer levantó la cabeza. Pero hay otras opciones. Hay donantes adultos. La abuela negó con la cabeza, ¿por qué arriesgar la vida y la salud de su hija? Los hay, pero la espera es demasiado larga. Es muy difícil encontrar un donante de médula ósea no emparentado. Es posible que Andreas no pueda esperar al trasplante. No puedo arriesgar a mi hijo. Ahora por fin me doy cuenta de que lo hice por algo, que tuve un segundo hijo por algo, aunque no quería. Así que puedes arriesgar a tu hija. Resulta que esta es la única razón por la que la diste a luz, se estiró la anciana. Pero mamá ya no la oía. La operación fue un éxito. A Agnes le dijeron que solo ella podía salvar a su hermano. Para la niña era casi un honor salvar a Andreas, su hermano mayor. Su madre la mantuvo cerca de su hija, asegurándole que era insustituible. Agnes nunca había visto tanta atención por su parte. Sin miedo, se sometió a un examen completo y se convirtió en donante de médula ósea para su hermano. Naturalmente, la recuperación de Andreas no fue instantánea. Pasó unos meses más en el hospital, luego rehabilitación, educación en casa, aislamiento total del mundo durante meses. Después de todo, cualquier infección podría haber sido fatal para el niño. Naturalmente, Agnes primero tuvo que recluirse con su hermano. Para la niña era duro permanecer entre 4 paredes las 24 horas del día, y para sus padres tampoco era fácil. Había que vigilar constantemente el estado de Andreas, y para ello tenía que ir al centro oncológico, hacerse pruebas y someterse a exámenes. Al final, simplemente enviaron a Agnes a casa de su abuela durante un año. Allí, la niña podía salir y relacionarse con otros niños, e incluso ir a la guardería. Sin embargo, no fue a ver a sus padres ni a su hermano para no contagiar algo a Andreas. Al cabo de un tiempo, sus padres se llevaron a Agnes a casa. Iba a 4º curso desde casa, pero ahora era una pálida sombra de Andreas. Sus padres corrían hacia su hijo en cuanto abría la boca, cumpliendo todos sus caprichos y antojos. Ahora que el chico por fin había vuelto al colegio, tenía un teléfono nuevo y un portátil, y podía saltarse las clases que no le gustaban, bastaba con decir que no se encontraba bien. Mamá, me mareo.
Andreas suspiró con pesadez y se sentó en el sofá del salón. No sé cómo voy a aguantar 6 clases hoy. Andreas, puedes quedarte en casa. Esta escuela no va a ninguna parte. La madre acarició suavemente la cabeza de su hijo. Agnès iba camino de la escuela. Le iba muy bien sin ninguna ayuda, sus padres, como de costumbre, no tenían tiempo para ella. Su padre ganaba dinero para que la familia no necesitara nada. Tenía su propia pequeña empresa, su madre era la perfecta ama de casa y madre cariñosa. Una madre cariñosa para Andreas. ¿Estás bien, hija?, preguntó distraídamente la madre cuando Agnès llegó del colegio. Sí, hoy Agnès empezó su historia. Bueno, qué bien. Interrumpió a su hija. Siéntate a comer y luego vete a tus clases. Ese solía ser el final de la charla de corazón a corazón. Agnès tenía muchos amigos y amigas, era una chica amable y sociable, servicial. Andreas casi no tenía amigos, no sabía ser amigo. Quería que toda la atención se centrara en él. El chico tampoco caía bien en clase, arrogante, maleducado, insolente. Sin embargo, por muchas veces que la profesora hablara con su madre sobre el tema, por muchas veces que le pidiera que se ocupara de la educación de su hijo, todo fue en vano. La madre pensaba que todo el mundo subestimaba a su hijo y que hablaban mal de él. En casa, Andreas era la mansedumbre y la santa sencillez en persona. El chico, gracias a la enfermedad, se convirtió en un gran manipulador. Sabía qué decir y cómo mirar a su madre para que solo le hiciera caso a él. Naturalmente, tras graduarse en la escuela, Andreas no pudo llegar a ninguna parte. Sus padres le habían metido a duras penas en un contrato de la Facultad de Derecho. Casi al mismo tiempo, Andreas fue detenido por primera vez por gamberrismo. Él y sus amigos rompieron un escaparate. A Agnès, en cambio, le seguían yendo bien los estudios y se encaminaba hacia una medalla de oro. Pero ni siquiera en esto mamá podía limitarse a elogiarla. Sí, bien hecho, estaba de acuerdo con su madre, que admiraba a su nieta y estaba disgustada por los fracasos de su nieto, pero si Andreas no hubiera tenido una enfermedad tan terrible, no habría sido más estúpido que Agnès. Simplemente no puede seguir el ritmo de la clase, el chico sigue debilitado, su memoria y sus capacidades también. Sigues buscándole excusas, la mujer mayor sacudió la cabeza, es un chico adulto. No tiene ganas de aprender, esa es toda la razón. No hace falta que lo consientas y lo encubras. No te atrevas a decir eso. No puede ser. Simplemente no te gusta Andreas, te importa más Agnès. Solo dilo. No, hija, no es más importante. Es que yo veo la realidad y tú vives en tu mundo imaginario. Uno donde Andreas sigue siendo un niñito infeliz, no un tipo adulto que deliberadamente hace algo así. Hasta que abras los ojos, así son las cosas. No dejes que vaya a la policía. Andreas tenía poco contacto con su hermana. No tenían nada en común, ni intereses ni amigos. Agnès era buena estudiante, hacía los deberes y se preparaba para la uso por las tardes. Agnès salía con sus amigos de aspecto sospechoso. Agnès, ¿no estás cansada de pasar la noche sentada sobre los libros?, preguntó Andreas sonriendo. Ven con nosotros, te presentaré a mis amigos, lo pasaremos bien. Gracias, no hace falta. Hizo un gesto con la mano a la chica, no tengo tiempo. Y no tengo nada de qué hablar con tus conocidos. Tenemos un concepto diferente de la diversión. Agnès fue a la universidad. Se fue a otra ciudad, se instaló en un albergue y vivió su vida, la vida de una estudiante diligente de primer año. Andreas fue expulsado de la universidad por absentismo escolar. Por mucho que la madre lo intentó, no pudo arreglar el problema. El director del instituto tenía principios y no aceptaba sobornos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puedes estar sin educación?, se lamentaba la mujer. Voy a trabajar. Andreas la despidió con un gesto. Creerías que la educación marca la diferencia.
A menudo, los que no tienen educación ganan muchas veces más que los que sí la tienen. La madre solo suspiró, desde luego su hijo tenía razón en algo. Sin embargo, para ganar dinero había que trabajar, y Andreas no tenía ese deseo. El chico no tenía prisa por ir a trabajar, durmió hasta la hora de comer, comió y se fue, tras pedir dinero a su madre. Volvía por la mañana. A menudo olía a alcohol. Continuando con la conversación. La madre esperaba a Agnes en el hospital, frente a la habitación de su hijo. Andreas necesita urgentemente un trasplante de riñón. La situación es muy grave. Cada día podría ser el último, dijo con voz aguda. ¿Qué pasó? Dijiste que le habían dado una paliza. ¿Es tan grave? Preguntó Agnes temerosa. Es peor de lo que crees. La abuela se acercó a ellos. A esto íbamos a llegar. ¿De qué estás hablando, mamá? No empieces. Mamá frunció el ceño. Andreas no fue golpeado. Él empezó todo. Él y sus compañeros. Estaban a menudo en el patio donde vive mi amigo. Mi vecino me contó que les quitaban el dinero a los más pequeños, pegaban a los más débiles. Hay un chico que vive allí, tiene tu edad, es estudiante. Es flaco y enclenque. Andreas lo convirtió en la víctima principal. Lo maltrató tanto. Le quitó el dinero, le insultó, le pegó y le escupió en la espalda. Lo aguantó durante mucho tiempo, pero anoche salió con sus amigos. Resultó que tenía un primo boxeador. Así que nuestro Andreas tuvo lo que se merecía. ¿Te lo ha dicho tu novia? Dijo la madre con sorna, estuvo allí y lo oyó todo. Es normal que una turba ataque a nuestro pobre chico solo. Su hijo se lo contó al vecino, que es policía. Y no era una turba, eran dos. Andreas estaba con 3 amigos. Así que la multitud estaba de su lado. ¿No le da pena a su nieto? La madre frunció el ceño, estás protegiendo a esos bastardos. Todavía hay que pensar quién es quién, se estiró la abuela. En realidad, no es momento para eso ahora. Encontraré una solución para esos chicos que golpearon a Andreas y casi lo dejan inválido. Llamé a Agnes por otra cosa. ¿Por qué otra razón? Agnes miró a su madre sorprendida. Tienes que ayudar a tu hermano. Solo tú puedes hacerlo. Dijo suplicante su madre. ¿Qué quieres decir? ¿Qué puedo hacer yo? Agnes no se dio cuenta enseguida. Tienes que donarle un riñón a Andreas. Eres la donante perfecta para él. Así no tendremos que esperar, Andreas no tendrá que someterse a hemodiálisis una y otra vez. Y las probabilidades de que el riñón arraigue son muy altas, sois parientes. Además será mucho más rápido y barato. ¿Estás loca? La abuela miró a su hija estupefacta, te han dicho que Andreas tiene tiempo. Por supuesto tendrá que estar controlado, someterse a hemodiálisis. Durante este tiempo se le buscará un donante adecuado. ¿Por qué le sugieres esto a tu hija ahora? No se lo sugiero. Ella tiene que salvar a su hermano. Ella es su donante perfecto. ¿Cuál es el problema? Puedes vivir feliz con un riñón durante años. No afecta en nada. Madre se encogió de hombros. ¿Pero qué dices? ¿Cómo se supone que va a dar a luz? ¿Crees que es fácil llevar un bebé con un solo riñón? ¿Y si le pasa algo a ese riñón? ¿Qué hará entonces? Has necesitado a Agnes toda tu vida, por si acaso, para mantener a salvo a Andreas. No puedo. Gritó Agnes de repente, no puedo ser donante de riñón. Estoy embarazada. Solo quería decirte que me caso dentro de un mes, Tom y yo lo solicitamos la semana pasada. El Tom que fuimos a visitar en noviembre. Es pobre, exclamó mamá. Es de una aldea remota. Pero trabaja y estudia, me quiere.
así que no puedo hacerlo. Busca otro donante para Andreas. Espera, hija. Su madre agarró a Agnes del brazo de cuanto está. Quizás todavía sea posible abortar. Andreas necesita tu ayuda. Solo tú puedes salvarlo. No abortaré. Es mi vida y mi hijo. No te pido ayuda, pero no me sacrificaré ni sacrificaré a mi bebé por Andreas. Que espere por un riñón donado. Con el dinero de su padre creo que sucederá pronto. Pero tú eres el donante perfecto para Andreas. La madre gritó tras su hija: no puedes hacernos esto. A mí me lo has hecho toda la vida. Agnes suspiró: no eres mi dueña. Lo siento. Fuera de la ventana nevaba y llovía. Estaba oscureciendo. Agnes subió al autobús y marcó un número de teléfono que le resultaba familiar. Estoy de acuerdo, Tom, me casaré contigo, dijo en voz baja, y me quedaré con el niño como tú querías. Ahora me doy cuenta de quién me necesita y quién me quiere de verdad. Reúnete conmigo en la parada de autobús cerca del instituto hoy mismo, estoy de camino, dijo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.